Está conectado, está conectada Nicole Mesa. Sí, profesor, aquí estoy. Bueno, vamos a leer la pregunta. Perdón, que no he abierto la tarea de Nicole Mesa. Bueno, dice la pregunta 9. Las acciones afirmativas se definen como, abro comillas, las medidas de carácter temporal que buscan asegurar la igualdad de oportunidades a través de un trato preferencial a los miembros de un grupo que ha experimentado situaciones de discriminación y marginalidad que pueden persistir en el futuro y que los coloca en una situación de desventaja frente al resto de la sociedad. Tomado de Magdalena León y Jimena Holguín, la acción afirmativa en la Universidad de los Andes, el caso del programa Oportunidades para Talentos Nacionales. Sigue leyendo, Dinora. Profesora Nicole. Nicole, perdón, sigue leyendo, Nicole. Disculpa. Las acciones afirmativas buscan facilitar el acceso de los grupos históricamente excluidos de la vida pública a las oportunidades ofrecidas por el mercado laboral o por la política. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una acción afirmativa? A. Las empresas que reglamentan salarios más altos para los hombres y restricciones en el salario de mujeres embarazadas. Espera un momentico, Dino. Vamos a ver qué respondiste tú en tu tarea. La pregunta 9, Dinora respondió la letra B. Yo tengo en las correctas para la pregunta 9, efectivamente la letra B. Muy bien. Ahora sí, lee nada más la opción B, Dinora, disculpa. Profesor Nicole. Ok, B. La ley de cuotas que establece como mínimo el 30% de los cargos públicos debe ser ocupado por mujeres. Muy bien. Gracias, Dinora. Dinora, en su tarea, clasificó la pregunta 9 en la competencia interpretativa. La clasificó como una pregunta de la competencia interpretativa. Ya les digo cómo la había clasificado yo. Correcto, es interpretativa. Muy bien, está bien clasificada como pregunta interpretativa. Veamos ahora la última parte de la segunda parte de la tarea, o tercera parte de la tarea, que es escoger la opción más cercana a la correcta. Ella escogió la letra C, o sea que descartó la A y la D. Bueno, ya se conectaron. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Había 17 conectados. Me preguntó admitir a todos. Le di ver, le di admitir todos y bajó a 16. ¿Será que le di mal? Bueno, díganle a los que faltan que se intenten conectar de nuevo. De pronto yo me equivoqué ahí. Bueno. La opción A que ella descartó dice, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de una acción afirmativa? La A dice, las empresas que reglamentan salarios más altos para los hombres y restricciones en salarios de mujeres embarazadas. Esa es evidentemente falsa, incorrecta porque se trata de acciones afirmativas para reivindicar derechos, opciones, oportunidades a grupos poblacionales minoritarios discriminados históricamente. Entonces, no necesariamente minoritarios, sino discriminados históricamente, entre ellos las mujeres, los LGTBI, las comunidades negras o afrocolombianos, en el caso de Colombia, la comunidad indígena, por ejemplo. Bueno, entonces la A está muy bien descartada de parte de Dino. Y ella también descartó la D. Dice, la contratación masiva de hombres y mujeres en las diferentes empresas dirigidas y administradas por el Estado. Tampoco.
Entonces sería una política de empleo, pero no es afirmativa. Muy bien, están bien descartadas las dos. Entonces, evidentemente, la más próxima debe ser la C. La C dice, el acceso garantizado por el Estado a servicios públicos para las poblaciones en condición de pobreza extrema. Esa parece una alternativa de acción afirmativa. ¿Por qué no es correcta? Porque no se refiere a poblaciones históricamente discriminadas. La gente en condición de pobreza extrema es social y económicamente desfavorecida, no discriminada. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo formuló la pregunta Dinora para... Dinora, ¿se dice Dinora o Dinora? Dinora, ¿verdad? Dinora, profesor, esas son las respuestas de Nicole. Nicole es la que está encargada. Ay, Nicole, yo estoy con la idea de Dinora, vea usted. Bueno, lo que pasa es que hoy le tocaba a Dinora el destinatario en el correo, entonces por eso me quedó el nombre en la mente. Bueno, es Nicole. Bueno, disculpa, Nicole. Entonces, Nicole formuló, para que la C sea correcta, formuló la pregunta así. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo? Dice una ejemplo, vamos a corregirla. Es un ejemplo de una acción que asegure la igualdad de oportunidades para quienes están en una situación de desventaja. La respuesta sería la C. El acceso garantizado por el Estado a servicios públicos para las poblaciones en condición de pobreza extrema. Bueno, yo creo que está bien, pero de una acción que asegure la igualdad de oportunidades. Yo le cambiaría que asegure el acceso al bienestar o que aproxime el acceso al bienestar, porque los servicios públicos no es de oportunidades, es un acceso al bienestar. ¿Sí me explico? Pero está bien escogida la pregunta. ¿Estás de acuerdo, Nicole? Sí, profesor. Bueno, muy bien, Nicole, muchas gracias, buen trabajo, felicitaciones. Bueno, vamos entonces con la pregunta 10. La pregunta 10 le correspondió a, ahora sí, Dinora Ochoa. Dinora, ¿es Dinora o Dinora? Dinora. Dinora, bueno, muy bien. También se usa Dinora, que sería palabra esdrújula, pero los nombres tienen la ortografía y acentuación que escoja la persona. Entonces, en este caso es grave la palabra Dinora, acento en la penúltima cita. Bueno, Dinora, entonces la pregunta 10, vamos a leerla entre los dos. Dice, un tradicional periódico nacional caracterizado por su posición crítica e independiente frente a las élites políticas del país, está a punto de cerrar debido a una crisis financiera. Un reconocido empresario cuya familia siempre ha estado representada en altos cargos públicos se ha ofrecido a comprarlo. Sigue leyéndolo, Dinora. Sigue leyendo. Esto haría que el empresario se convierta en la figura más poderosa dentro de los medios impresos, pues ya es dueño de influyentes revistas de opinión y periódicos de circulación nacional y regional, todos reconocidos por compartir una consistente línea editorial. De las siguientes posibles consecuencias de la compra, ¿cuál sería indeseable en una democracia? Muy bien. A esa pregunta, veamos qué respondió Dinora. La pregunta 10, ella respondió la letra C. La letra C. Yo tengo entre las correctas, efectivamente la respuesta es la C. Muy bien. Y la clasificó como
propositiva. Ella le puso propositiva guión evaluación, no sé de dónde sacó eso. Evaluación sí es el ejercicio que desarrollamos frente a las competencias, fomentarlas y evaluarlas. Evaluar. Bueno, veamos cómo la tenemos clasificada nosotros. Efectivamente es una pregunta propositiva. Muy bien. Está bien clasificada como propositiva. Ahora veamos cómo analizó las opciones para descartarlas. Descartó la A y la B y escogió como más próxima la D, porque la correcta era la C. Muy bien. Veamos si está bien así. La A dice, entonces la pregunta es, ¿cuál sería indeseable para una democracia? Estamos analizando, entonces les aclaro, mire, esta pregunta está basada en una realidad. Más o menos, creo que fue eso, en el año 2000, 2004, no recuerdo, que quebró El Espectador, el diario El Espectador, que era de la familia Cano, que tenía ya casi o más de 100 años de existencia, o casi 100 años de existencia. Cuando quebró El Espectador, bueno, El Espectador, su cierre o su quiebra, su desaparición, que fue por unos meses, unos días, era lamentable para la democracia porque, a pesar de ser un periódico grande, nacional, aparentemente rico, y de una familia prestante como los Cano, era un periódico de posturas democráticas, de posturas objetivas, de posturas ecuánimes, que tenía una línea editorial en defensa de los valores, no pertenecía a las grandes élites que defienden los privilegios de las familias ricas de este país. Entonces, su cierre era lamentable. Para salvarlo, aparecieron muchas alternativas de comprarlo las multinacionales de la prensa, como Editorial Planeta, o como el grupo, bueno, ahora se me olvida el grupo que después compró El Tiempo. Bueno, entonces apareció la alternativa de que lo compraba la familia Santos, que era la dueña del diario El Tiempo. Ahora es una de las accionistas. En ese momento era la dueña del diario El Tiempo. El diario El Tiempo sí se distinguía y se ha distinguido todavía más o menos por ser un periódico de unas posturas no eminentemente ecuánimes y democráticas siempre, porque defiende intereses de las élites a la que pertenece la familia Santos. Ustedes saben que Eduardo Santos Montejo fue nuestro presidente entre 1938 y 1942 por el Partido Liberal, y luego un sobrino nieto de Eduardo Santos Montejo, Juan Manuel Santos, fue presidente del 2010 al 2014 y del 2014 al 2018. Y ya había sido ministro de varios gobiernos y de varios ministerios. Entonces la familia Santos está en esa élite. Y apareció la alternativa de que las familias Santos compraría El Espectador. Por eso la pregunta plantea eso como un riesgo para la democracia. ¿Qué consecuencia tendría como posible consecuencia? Por eso es una pregunta propositiva, una posible consecuencia. ¿Cuál sería la indeseable para la democracia esa consecuencia? La respuesta correcta la escogió muy bien Dinora, que la línea editorial del periódico cambie su visión independiente y crítica por disposición del empresario, ¿verdad? De los Santos, de la familia Santos, en este caso en el ejemplo real. Y luego ella escoge como la más próxima a la... bueno, entonces ella descarta las opciones A y B. La A dice que siga publicándose y vendiéndose información producida por un medio crítico de las élites. Esa es evidentemente incorrecta porque eso sería deseable para la democracia y se busca una opción indeseable para la democracia. La B, que se haga uso del capital de un empresario para garantizar la existencia de un medio crítico de las élites. Esa sería una opción deseable, pero no es la correcta porque se refiere al capital, no a la línea editorial. Por eso no es la correcta.
Esa ha podido ser la más próxima, pero ella la descartó. Y escogió la D, que la familia política del empresario se oponga al periódico por ser crítico frente a las élites. Esa es más próxima a confundir, correcto. Pero esa no sería una opción tan indeseable para la democracia, por eso no es la correcta. Veamos cómo formuló la pregunta para la opción D. Dinora dice, ¿cuál puede ser la reacción? Ahí dice reacción, puede ser reacción no esperada, falta la. ¿Cuál puede ser la reacción no esperada luego de la venta del periódico? Yo le agregaría no esperada por parte de la sociedad o de un sector de la sociedad o de algún sector de la sociedad, que sería la opción D, que sería que la familia política del empresario se oponga al periódico por ser crítico frente a la serie. Muy bien, está bien formulada la pregunta y acorde con la respuesta, pero habría que agregarle la palabra cuál puede ser la reacción no esperada de algún sector de la sociedad luego de la venta del periódico. Muy bien, ¿sí está claro? Señor. Bueno, muchas gracias, Dinora, buen trabajo, felicitaciones. Vamos con la pregunta 11. La pregunta 11 le corresponde a Esteban Pacheco. ¿Está conectado, Esteban? Sí, señor. Muy bien. Vamos a abrir la tarea de Esteban. Muy bien. Ahora vamos a leer la pregunta. Bueno, la pregunta 11 dice, la Franja de Gaza es, un español diría la Franja de Gaza, es una banda estrecha de tierra en Oriente Próximo que tiene frontera con Israel y Egipto. Junto con Cisjordania forma el Estado de Palestina. Debido a un conflicto entre Israel y Palestina que se agudizó en el año 2014, Israel impuso un bloqueo económico y restringió el comercio de ciertas materias primas y materias esenciales para la industria de Gaza. Varias organizaciones internacionales y la mayoría de los habitantes de Gaza han protestado contra el bloqueo, pues limita enormemente sus oportunidades laborales. ¿Sigue leyendo, Esteban? La situación es más difícil aún para las mujeres, ya que en el 2014 solamente el 17% de mujeres formaban parte de la fuerza laboral en Palestina. A pesar de esta situación, una joven habitante de Gaza, que sueña con ser diseñadora de modas internacional, ha establecido un taller de costura y ha contratado a 6 mujeres profesionales que le ayudan a confeccionar todo tipo de vestidos. Al taller de costura de esta joven acuden decenas de mujeres jóvenes que prefieren comprar un vestido hecho a la medida en lugar de comprar vestidos importados. Así como esta joven, otras mujeres de Gaza han emprendido proyectos comerciales con el fin de ayudar a sus familias y comunidades. Sí, una pregunta. Vale. ¿Cuál de los siguientes aspectos resulta preponderante en la descripción de esta situación? Muy bien. Esteban respondió a la pregunta 11, la letra C. Yo tengo como correcta efectivamente la letra C. Muy bien. Esteban, lee la opción C, por favor. La fortaleza de las mujeres emprendedoras gazatíes para superar y adaptarse a las dificultades. Muy bien. Ese es el aspecto preponderante que pide la pregunta para esta situación. Muy bien. Y Esteban clasificó esta pregunta en la competencia argumentativa. Vamos a ver cómo la tenemos clasificada nosotros. Efectivamente, es argumentativa. Muy bien. Sí, porque es un argumento para escoger esa opción, para destacar
en esa situación de emprendimiento que surgió en las mujeres, destacarlo. ¿Cuál es el argumento que demuestra que eso es una situación destacable, importante, valiosa? Bueno, Esteban descartó las opciones, escogió la C como correcta, que era la correcta, y descartó las opciones B y D, que son más evidentemente incorrectas según él. Entonces la B dice la inseguridad de vivir en Gaza debido a la injerencia de las organizaciones internacionales. Realmente se refiere a un bloqueo económico, no a una situación de seguridad, aunque todo se origina efectivamente por un conflicto que tiene unas expresiones militares, pero no se refiere la historia que nos cuenta efectivamente precisamente a esas situaciones militares, sino económicas, a un bloqueo. Entonces, por eso está bien descartada la opción B. La otra que descartó fue la opción D. La opción D dice: la intensificación del conflicto entre Israel y Palestina y la brutalidad de los actos cometidos entre los bandos. Tampoco. La historia habla de una situación específicamente de la economía. Los bloqueos son una acción económica por decisiones políticas de naturaleza generalmente militar. Es decir, la motivación de la decisión política puede ser militar, puede ser política también, pero el bloqueo en sí es una acción económica, y lo que narran es ante todo una reacción a esa acción económica y a las consecuencias económicas del bloqueo. Y la reacción es el emprendimiento que han desarrollado las mujeres con esos talleres de costura y de confección. Entonces, por eso está muy bien descartada la opción D. Él escogió entonces, para formularle una pregunta adicional, la opción A. La opción A dice: la fortaleza política de las mujeres gazatíes para oponerse al bloqueo económico israelí. Está bien escogida como no correcta, porque la fortaleza mostrada no es política en la historia que cuentan, sino es eminentemente social y económica, agruparse, emprender. Pero es una pregunta que puede confundir, porque es una respuesta al poder, es una fortaleza política también, responder al poder buscando a través de alternativas de emprendimiento. Está muy bien escogida como la más próxima. Veamos qué pregunta le formuló. Dice: ¿cuál es el aspecto político de las mujeres que busca resaltar el texto? Bueno, lo que pasa es que como pregunta, vamos a ver, la opción es sí, podría ser el aspecto político, pero sería muy soplada la pregunta, porque en las opciones la única que dice política es la A. Entonces la persona contestaría la A enseguida. Y entonces hay que pensar siempre en un grado de dificultad de la pregunta, ¿no? Porque es una pregunta de prueba a saber. Sí. Entonces, yo la arreglaría así. A ver, y ustedes me ayudan. ¿Cuál es la reacción de clase? La reacción de clase de las mujeres al bloqueo que está implícita en el texto. Sería la fuerza, fortaleza política de las mujeres. Reaccionan como clase social, oponiéndose al bloqueo a través del emprendimiento. De pronto la pregunta ¿cuál es la reacción de clase? También está muy sesgada. Sería ¿cuál es la reacción? Bueno, yo la dejaría así, de clase. ¿Ustedes qué opinan? A ver.
De acuerdo, profe. Bueno, tu formulación de pregunta no está mal hecha, está bien porque es coherente para la A, sino que tiene un problema de saber porque es muy evidente la respuesta, entonces no tiene grado de dificultad. ¿Sí me explico? Sí, señor. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, Esteban, por tu trabajo, muy bien hecho, bien organizadito, bien coherente. Felicitaciones. Vamos con la pregunta 12. La pregunta 12 le correspondió a Adriana Padilla. Adriana me mandó un correo que yo lo vi ahorita, pero no lo he bajado. Vamos a verlo enseguida. Pero primero voy a ver por qué me lo mandó. Efectivamente, yo no tenía la tarea de Adriana. Entonces ella como que se cayó en cuenta y lo mandó. Entonces voy a abrir el correo y bajo la respuesta de Adriana. Vamos a grabarla. Bueno, muy bien. Vamos. ¿Adriana está conectada? Sí. Sí está conectada. Bueno, vamos a leer la pregunta. Dice, pregunta 12. La Constitución de 1991 protege la diversidad étnica y cultural de las distintas comunidades. Y por tanto, sigue leyendo Adriana. Reconoce que existen distintos tipos de Y organizaciones por tanto, sociales. por favor, no se te oye nada. Habla fuerte, sube el volumen o acércate al micrófono, pero no se oye nada. Reconoce que existen distintos tipos de organizaciones sociales y legislaciones sobre tierras y lenguas, sistemas normativos y concepciones de la relación con el entorno. Un ejemplo de la aplicación de este principio sería... Muy bien, para ahí. Una pregunta, Diana. ¿Tú estás agripada o estás enfermita? ¿Ah? un poco. Sí, estás como constipada. Tú siempre es así como ñatica, ¿no? ¿Verdad? No, Estás constipada. ¿Tienes algún problema como de gripe? Bueno, de todas maneras, entonces, gracias por, a pesar de estar así, el esfuerzo de estar conectada a la clase. Adriana envió en la tarea a la pregunta 12 la respuesta A, la opción A. Yo tengo entre las correctas efectivamente la A. Muy bien, Adriana. Vamos a ver la... bueno, lee la opción A, Adriana. la autonomía territorial de los resguardos. Muy bien. La opción A, perdón. La pregunta se refiere al sentido multicultural, pluriétnico de la Constitución política y por eso reconoce esa existencia. Entonces la pregunta pide un ejemplo de aplicación de ese principio. Y un ejemplo es efectivamente que los resguardos indígenas tienen una autonomía territorial. Ellos deciden qué hacer con sus territorios. O sea, a ellos no se les puede aplicar plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, el POT no se les puede aplicar. No podría el Estado colombiano decidir hacer inversiones en minería o negociaciones de explotación de recursos mineros en territorio de los resguardos porque ellos son autónomos. Y por eso la respuesta es la A. Adriana escogió para descartar las opciones B y D.
y escogió como más próxima a la C. Veamos la B. Dice, un ejemplo de esa protección a la diversidad étnica y cultural sería la enseñanza y uso prioritario de la lengua castellana en todo el territorio. Es descartable, por el contrario. Una manera de reconocerlo sería la enseñanza bilingüe o la enseñanza de la lengua indígena en las instituciones educativas cercanas o dentro del territorio de los resguardos, ¿verdad? Que por eso la B no es correcta y es evidentemente descartada. Y la D dice la subordinación de las normas indígenas a las leyes nacionales. También sería descartable porque en la práctica no es así. En la autonomía de los resguardos es porque ellos tienen sus propias legislaciones internas que se deben respetar. Solo deben subordinarse a la Constitución, no a leyes, sino porque leyes nacionales no es la Constitución. Las leyes se derivan de la Constitución, pero las promulga el Congreso. Las disposiciones de la Constitución se le llaman normas constitucionales, no leyes. Y a las normas constitucionales sí se deben ajustar las disposiciones internas o la legislación interna de los resguardos. Y por eso está bien descartada la D. Ella escogió como más próxima la C, la uniformidad en los sistemas de tenencia de la tierra. Esa podría confundirse, pero es incorrecta, porque los sistemas de tenencia de la tierra, en este caso los indígenas, por ejemplo, la mayoría de grupos tienen un sistema de vecindad o un sistema de cooperativo, no es exactamente el sistema de propiedad privada o de libre propiedad privada, que es el que predomina en todo el territorio nacional. Entonces no hay uniformidad, pero eso ayudaría a confundir y pues está bien escogida la C. Vamos a ver qué pregunta le formuló a la C Adriana. Dice, una manera en la que sería justo para la población civil no indígena, pero que no cumpliría con la aplicación de este principio sería, muy bien, está bien formulada la pregunta y es coherente con la opción. Ahí la respuesta sí sería la opción C, la uniformidad de los sistemas de tenencia de la tierra. Muy bien. ¿Qué les parece? Si hay alguna objeción, tienen la palabra. Bueno, excelente, Adriana. Felicitaciones, aunque mandaste tarde la tarea, pero bueno, la mandaste, que es importante. Muchas gracias. Vamos con la pregunta 13. ¿Algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta sobre esta temática de la pregunta 12? No, señor. No hay ninguna. Bueno, vamos con la pregunta 13. La pregunta 13 le correspondió a María José Perea. María José Perea. ¿Está conectada María José? Sí, señor. Bueno, la pregunta 13 dice, bueno, léela toda tú porque es cortica. Léela tú, María José. Bueno, los siguientes son artículos que forman parte de la Constitución. Profesor, la pantalla se puso negra. La quité. No Bueno, se ve. voy a volverla a proyectar, disculpa, voy a volverla a proyectar. Un momentico. Los siguientes son artículos que forman parte de la Constitución Política de Colombia. El Estado reconoce y protege la diversidad Tiene étnica que y decir, cultural. abro comillas. Abro comillas. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Cierro comillas, artículo 7. Abro comillas. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Cierro comillas, artículo 10. Lee ese pedacito. Según ellos, el Estado. Según ellos, el Estado. Muy bien. Ahora ahí. María José, a la pregunta 13, respondió la letra A. Yo tengo entre las correctas que la pregunta 13 efectivamente es la letra A.
Bueno, pero hay una cosa que no hicimos en la pregunta de Adriana Padilla y nadie me dijo nada. Ustedes tienen que estar más pendientes de que yo me equivoque y decirme, profesor, no hizo tal cosa, profesor, se equivocó en tal cosa. Y fue la ubicación de la identificación de la competencia. Adriana dijo que la pregunta 12 es interpretativa y yo no revisé eso. Vamos a ver cómo la tengo yo. Correcto, está bien clasificada como interpretativa. Ahora sí. Disculpen un momentico aquí. Bueno, ahora veamos esa clasificación en la tarea de María José. Ella la clasificó también como interpretativa. Vamos a ver. También está bien clasificada como interpretativa. Muy bien. Ahora veamos qué opciones descartó María José. Ella escogió como las más próximas la C, como la correcta es la A. Las descartables son la B y la D. Vamos a leerlas. Según ellos, o sea, según los artículos que leímos, ¿verdad? El artículo 7 y el artículo 10, la C dice, perdón, la B dice, reconoce que las comunidades étnicas no están obligadas a respetar la Constitución. Esa es evidentemente incorrecta. Si algo tienen que respetar es la Constitución, porque la Constitución las reconoce a ellas, ¿verdad? Como parte del territorio, parte de la nacionalidad, parte del pueblo colombiano. También descartada la B. Y la D dice, reconoce que las comunidades indígenas deben tener una educación igual a la del resto del país. Es descartable porque el artículo se refiere en que hay que hacer unas diferencias. En este caso, por ejemplo, la educación bilingüe es una diferencia, entonces no debe ser igual, sino bilingüe, pero teniendo en cuenta la educación, las lenguas nativas. Por eso está bien descartada la D. Entonces ella escogió como más próxima a la correcta la C. La C dice, promueve el uso y la enseñanza prioritaria de la lengua castellana en todo el territorio. Entonces esa opción para la pregunta es ambigua, ¿no? Porque el castellano es el idioma y al decir bilingüe quiere decir que se reconoce, que hay cierta prioridad, pero a eso no se refiere el artículo, por eso no es la correcta, pero está bien escogida como la más próxima. Y entonces la María José plantea como pregunta para que la D sea correcta, para que la C sea correcta. Según el artículo 10, entonces la pregunta no sería según ellos, o sea, el artículo 7 y el 10. Vamos a ver si solo el 10, si dejamos solo el 10, que el castellano es el idioma oficial, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradición lingüística propia será bilingüe. Entonces, según el artículo 10, la respuesta sería, el Estado promueve el uso y la enseñanza prioritaria de la lengua castellana en todo el territorio. Sí, está bien formulada. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna objeción? ¿Algún comentario? ¿Tienen la palabra? No, señor. Nada. Bueno, vamos con la pregunta 14. La pregunta 14 dice, bueno, vamos a ver primero a quién le corresponde. Abrimos, le corresponde a Valeria Pérez. ¿Está conectada, Valeria? Sí, señor. Bueno. Vamos a abrir la tarea de Valeria.
La pregunta 14 dice, en la ley 387 de 1997, donde se establecen disposiciones para prevenir el desplazamiento forzado, se indica, dos puntos, abro comillas, es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran amenazadas. Cierro comillas. Sigue leyendo, Valeria. A partir de esta definición, puede deducirse que la población desplazada de las zonas rurales tendría problemas para adaptarse a la vida urbana porque bueno, Valeria respondió a esa pregunta 14, la letra C. Yo tengo la B como correcta. Valeria respondió la C. Vamos a ver cómo respondió María Pugliese. Pregunta 14. Respondió la C. O sea, igual que Valeria. Vamos a ver Ashley Rodríguez. También respondió la C. Como dice Quinito Méndez, el loco soy yo. Vamos a ver cómo había respondido María José Perea. La 14. También respondió la C. Vamos a ver cómo respondió Adriana Padilla. También respondió la C. Entonces, como dice Quinito Méndez, el loco soy yo. Yo tengo la B. Vamos a ver por qué tengo la B. Ahora sí. A partir de esta definición, la definición de qué es un desplazado en Colombia, según la ley 387, puede deducirse que la población desplazada de las zonas rurales tendría problemas para adaptarse a la vida urbana porque, yo respondo la B, la disponibilidad de alimentos es mucho menor en las zonas urbanas que las zonas rurales. Y ustedes responden la C, la mayoría que miré. Los saberes culturales útiles para vivir en zonas rurales no son los mismos que se requieren para vivir en zonas urbanas. La pregunta es, a partir de esta definición, ¿puede deducirse que la población desplazada de las zonas rurales tendría problemas para adaptarse a la vida urbana? En la vida urbana, los alimentos están disponibles, pero en los mercados. Entonces, la disponibilidad es complicada porque hay que tener plata para comprarlos. En las zonas rurales, los alimentos están disponibles en los mercados, si hay mercados en los pueblos, etcétera, pero están ahí en el campo, en los árboles frutales, en los cultivos, en los cultivos de pan coger. Entonces, hay más disponibilidad de alimentos. Adaptarse a la vida urbana implica tener plata siempre para comprar comida. Siempre hay que tener plata. No se puede ir al río a pescar cuando se tiene hambre, como en los pueblos, o no se puede coger una gallinita y matarla porque no se tiene gallinas en los patios, sino o tienes plata o te mueres de hambre. Por eso es que yo creo que es la B, ¿verdad? Pero ustedes dicen que es la C. La C dice, es difícil adaptarse a la vida urbana porque los saberes culturales útiles para vivir en zonas rurales, que los saberes culturales implican todos los saberes, tanto saber cultivar como las religiosidades, las costumbres, etcétera, no son los mismos que se requieren para vivir en zonas urbanas. En zonas urbanas se requieren otros saberes y por eso es difícil adaptarse. Yo creo que esta pregunta ya la he discutido varias veces con los estudiantes y no nos hemos podido poner de acuerdo. Así que escuchemos argumentos. A ver. Piensen. Tú misma, Valeria. ¿Por qué no es la B sino la C?
Piensen. Ajá. Mire, voy a seguir mirando a ver si es unánime la respuesta de la C por parte de todo el curso. María Pugliese respondió la C también. Dinora Ochoa respondió la C también. Nicole Mesa. Sí, es unánime. Todo el mundo respondió la C. Parece que se la hubieran soplado. Bueno. Pero eso no es el problema ahora. El problema es que necesitamos, para ponernos de acuerdo cuál establecemos entre todos como correcta, argumentar. Argumentar. Mi argumento es que la disponibilidad de alimentos en las ciudades es aparentemente amplia, porque en las ciudades, en los mercados hay de todo para comer, en las cafeterías, en las fritangas, ahí los alimentos están ahí, son bastantes, pero no es una disponibilidad real, porque es una disponibilidad del mercado capitalista, de la oferta y la demanda. Y en el capitalismo la demanda no es necesaria, no es solo necesidad, sino necesidad y capacidad de compra. Porque en el capitalismo lo disponible se hace accesible cuando se tiene poder adquisitivo, cuando se tiene el dinero con poder adquisitivo. Entonces, resulta que eso no es igual en el campo, relativamente, porque en el campo, en las zonas rurales, hay alimentos a los que puede recurrir el campesino sin dinero, también circunstancialmente, ¿no? Los peces de los ríos, de las ciénagas, los árboles frutales y los cultivos de pan coger si los tiene en sus parcelas, más los animales de cría. Entonces, esa costumbre, cuando llega a la ciudad, es difícil adaptarse a ella, porque tienes que buscar plata como sea, trabajar como sea para poder comprar o pedir, pasar a la mendicidad, que es un trabajo también. Es una manera de ocupar el tiempo indigna, pero un recurso, la mendicidad o la mendicidad disfrazada, limpiando semáforos, limpiando vidrios de los carros en los semáforos, por ejemplo. Pero puede ser la C, porque dice, los saberes culturales útiles para vivir en zonas rurales no son los mismos que se requieren. Entonces hay que adquirir otros saberes para poder adaptarse. ¿Sí me estoy explicando? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y por qué no me responden? A ver, ¿con qué argumentos defienden ustedes que la respuesta es la C? Valeria. Profesor, o sea, la verdad, yo lo vi como algo más general, porque sabemos que los ritmos de vida de las personas en las zonas rurales y en la ciudad son muy distintos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que ellas se levanten temprano para cultivar y hacer pues los trabajos del campo, cosas así, son muy diferentes a lo que tiene que experimentar alguien acá en la ciudad. Por eso lo vi más que todo fue de esa manera general, y la C creo que se identifica más con eso. Muy bien, Valeria. ¿Quién más? A ver, ¿qué otros argumentos, qué otros estudiantes quisieran argumentar, por favor? Necesito escuchar dos más si quieren. Definición, puede deducirse, es una deducción, que la población desplazada de las zonas rurales tendría problemas. Entonces hay también una conjugación en pretérito imperfecto, tendría problemas para adaptarse a la vida urbana, porque ahí parece argumentativa en cuanto a que pregunta por qué, ¿verdad? Pero podría ser propositiva en la medida en que hay que deducir de una situación nueva y se deduce que tendría problemas. Pero bueno, eso también me pone a dudar a mí. En últimas, lo que pide la pregunta es al final un argumento. ¿Por qué
y el argumento está ya no en términos propositivos, sino los saberes culturales útiles de la vida urbana no son, o sea, está en presente. Bueno, entonces, de acuerdo que es argumentativa. Muy bien, entonces yo cambio acá que yo la tenía como propositiva. Listo. Veamos con... Muy bien, Valeria. Veamos ahora cuáles descartó. Bueno, descartó la D, descartó la A. Vea usted, si para mí puede ser la B debe ser la más próxima. Ella escoge la C. La C dice, los saberes culturales. Ah, no, sí, debe ser la C. No, ella escoge como correcta la C y escoge como más próxima la D. ¿Sabe por qué la D es descartable de entrada? Porque el desplazamiento ocurre por inseguridad en las zonas rurales. Ya, el argumento de adaptación no puede ser la seguridad de las zonas urbanas como más difícil de garantizar. Si la persona se vino del campo porque no le pudieron garantizar la seguridad que aparentemente tiene el campo por el conflicto armado en Colombia. Miren que la lectura dice, cuando la persona es desplazada, se ha visto forzada a migrar dentro de su territorio, abandonando su localidad porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. Claro, hay desplazamientos por esa misma circunstancia de verse amenazada la seguridad que no son por el conflicto, que es cuando la persona se desplaza por posibles deslizamientos o inundaciones, o por que ya fue víctima o damnificado, como se dice en Colombia, de una inundación o de un deslizamiento, de un derrumbe. Pero el resto es porque hay paramilitares o guerrilleros o el mismo Estado amenazando, golpeando, robando tierras, etcétera. Entonces la persona se tiene que ir. Entonces no se va del campo y le es difícil adaptarse a la ciudad porque en el campo estaba seguro y en la ciudad está inseguro. No, si él se fue del campo porque tampoco estaba seguro. Por eso es que yo descarto enseguida la D como descartable. Ya. Pero se puede escoger como próxima de acuerdo a que se formule una buena pregunta o coherente para ella. Yo no hubiese escogido sino la B, porque en la B es una razón para decir que no se adapta, debido a que en la ciudad hay que tener plata para poder comer siempre. Y por eso hay que pedirla o ganársela. En el campo no siempre hay que tener plata para poder comer. Por eso es que yo me hubiese inclinado por la B, que hasta la creía correcta. Pero está bien descartada también la A. Dice, las jornadas de trabajo de la ciudad son más exigentes físicamente que las de. Eso no es cierto porque, como ustedes decían ahorita, en el campo la gente madruga más y eso es exigente, aunque se desocupe a las 10 de la mañana y 11 y supuestamente hay una cultura de que se acuestan y hacen siesta, etcétera. Parecieran más flojos y que trabajan menos, pero eso es un mito, eso no es cierto. Trabajan más duro también, entonces por eso la A se descarta enseguida. Veamos, escogiendo la D por parte de Valeria como la más próxima, qué pregunta le formuló. Ella le agregaría así: a partir de esta definición podemos decir una desventaja relacionada a la vida en sociedad de las personas desplazadas en las zonas rurales es que la seguridad de las zonas urbanas es más difícil de garantizar que en las zonas rurales. Bueno, formulándola así está bien coherente, ¿no? Ella le recorta a la definición de desplazado. Creo que es así que ella lo piensa, porque ahí le recorta algo a la definición de desplazado en la pregunta y enseguida le agrega, después de las comillas, a partir de esta definición podemos deducir que una desventaja es el cambio que ella le hace relacionada a la vida en sociedad de las personas desplazadas en las zonas rurales es que, bueno, a esa nueva opción, a esa nueva formulación le podría ser correcta también la B. La disponibilidad del alimentos en las ciudades también es más difícil. Porque lo de la seguridad eso era antes del conflicto. En Colombia, en el campo uno estaba seguro, pero con el conflicto ya no está seguro. Bueno. Entonces yo creo que no hay
no es tan coherente la nueva formulación de la pregunta con la opción D. ¿Sí me he explicado? Sí, señor. Bueno, de todas maneras, bien, gracias Valeria en la respuesta correcta, en la clasificación de la pregunta, en la escogencia de la opción próxima. Pero hay que repensar la formulación para que no se confunda con la B. Así como está, se confunde con la B. Y la D no es tan cierta porque la seguridad de los campos en el conflicto también es tan difícil como en las ciudades. Bueno, vamos con la pregunta 15. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, señor. La pregunta 15 dice... bueno, la pregunta 15 le correspondió a María de Jesús Pugliese. ¿Está conectada María de Jesús? Sí, profesor. Bueno. Dice, los siguientes fragmentos provienen de un medio periodístico de circulación nacional. Abro comillas. En abril pasado, en una misma noche, 3 parejas de jóvenes de raza negra intentaron ingresar a 3 reconocidas discotecas del norte de la capital colombiana, pero no lo lograron y alegan que todo se debió al color de su piel. Sigue leyendo María de Jesús. Las parejas aseguran que los porteros y administradores de los bares inventaron excusas para no dejarlos ingresar. Le exigieron el pago de entrada que no le cobraban a personas de razas o alegaron la realización de fiestas privadas. Cierro comillas. Abro comillas. Según la encuesta longitudinal colombiana, los hombres ganan un 25% más que las mujeres. Entre 1884 y 2010, el desempleo femenino superó en 5 puntos porcentuales al masculino. Principalmente las mujeres trabajan en la informalidad, sin alguien que las reconozca, sin cotizaciones en salud y pensiones, sin una ley que las proteja y con obstáculos que un hombre nunca imaginaría, cierro comillas. La pregunta, ¿a qué problema en común hace referencia a las situaciones descritas en ambos fragmentos? Bueno, muy bien. Ya vamos a ver cómo respondió María de Jesús. Es la 15, ¿verdad? La 15. Ella respondió la letra D. Yo tengo entre las correctas efectivamente la letra D. Muy bien. Lee la opción D. Discriminación. Muy bien, esa es la respuesta. Y descartó María de Jesús. Bueno, la clasificó como interpretativa. Yo la tengo también como interpretativa. Muy bien, está bien. Está bien clasificada. Y descartó la A y la B. La A dice racismo. No es racismo porque la segunda lectura se refiere es a la mujer y eso no es una raza. Por eso, porque la pregunta es ¿a qué problema común? O sea, en las dos lecturas. Evidentemente no es la A. Y la B, exclusión, si bien esa yo lo hubiese escogido como para confundir, ella escogió la C, porque realmente en la primera puede verse como exclusión. No se deja entrar a las parejas a las discotecas. Se supone que es por negra, esto las están excluyendo, por ser de color negro, por ser de color. Bueno, y la segunda, el hecho de que a las mujeres se les paga menos, se les está excluyendo, aunque realmente no es exclusión, sino discriminación. Se descarta la B por eso, por la segunda. Muy bien. Y escoge la C, segregación. De pronto es porque es el concepto más desconocido de los 4, entonces también ayuda a confundirse, ¿verdad? Veamos cómo formula la pregunta para que la respuesta sea
La C. ¿A qué problema hacen referencia ambos textos si se caracterizan por la separación con relación al trato social de grupos de personas por considerarlas distintas desde un punto de vista étnico y social respectivamente? Muy bien, claro, eso sí es segregación. Muy bien, está bien formulada la pregunta. Segregar es separar con algún criterio, no siempre un criterio discriminativo, pero en este caso el criterio es discriminativo, porque la segregación puede ser separar por criterios no necesariamente discriminativos, a veces por protección, por ejemplo, se segrega, pero en este caso la pregunta lo acomoda para que sea ese tipo de segregación ajustada a las dos lecturas. Muy bien, excelente trabajo, María de Jesús. ¿Algún comentario, alguna pregunta de cualquiera de los estudiantes de María de Jesús en esta temática? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Vamos con la pregunta 16. La pregunta 16 dice: y le correspondió a Freider Ramírez. ¿Está conectado, Freider? Sí, profe. Freider, yo no tengo tu tarea. Tú no la enviaste. Sí, profe, yo se la envié, usted me respondió la tarea. Pero no la grabé. Mira, aquí tengo Pugliese, Rodríguez Ali, Rodríguez Edgar, enseguida salto a... No la grabé. ¿Me la podrías enviar de nuevo, por favor? Algo pasó. Yo también Bueno, puedo buscar el correo. Vamos a ver si de pronto el correo me aparece en los eliminados. Ve buscando tú y yo voy buscando acá así rapidito. En la papelera. bueno, profe, yo le iba a comentar otra cosa. Sí, yo le envié la tarea, pero respondí un punto que no me correspondía. Entonces, era para ver si usted me dejaba hacerlo en un momento y yo se la vuelvo a mandar. O sea, yo le mando ahora para que usted vea qué número, qué respuesta le di yo a esa pregunta. No, Y no, después mándeme se la la tarea vuelvo a mandar. completa. Entonces lo que vamos a hacer es que en la clase nos saltamos la pregunta 16, pasamos a la 17 mientras tú, si no lo alcanzas, pues queda para el viernes, tenemos clase otra vez. El viernes analizamos la 16 y ya tú me has enviado la tarea completa y corregida y todo, ¿de acuerdo? Bueno, profe, de acuerdo. Vamos con la pregunta 17. La pregunta 17 le correspondió a Ashley Rodríguez. ¿Está conectada, Ashley? Sí, señor. Bueno, dice: un proyecto de ley busca rendirle honores a la primera colombiana canonizada. Para ello propone la construcción de un mausoleo y la impresión de una moneda con su imagen. Un abogado contradictor al proyecto afirma, abro comillas, el principio filosófico constitucional de Estado laico de Colombia establece que los funcionarios y las leyes deben permanecer neutros en temas religiosos. En otras palabras, ninguna ley puede hacer consagraciones religiosas, ya que son inconstitucionales, cierro comillas. ¿Sigue leyendo, Ashley? En respuesta a estas afirmaciones, un defensor señala, abro comillas, el proyecto rinde homenaje a una colombiana ilustre y eso se acorde con la ley de honores, porque no es por la religión que se hace el homenaje, sino por la importancia de sus acciones como personaje destacado del país, y eso no guarda relación con el Estado laico, cierro comillas. A pesar de tener posiciones encontradas, los abogados parecen estar de acuerdo en un elemento fundamental. ¿Cuál es ese elemento?
Un momento. Ashley respondió la letra C. Es la pregunta 17. Efectivamente, yo tengo la letra C. Muy bien. Lee la opción C, Ashley, por favor. Las leyes impartidas en el país deben respetar el Estado laico definido en la Constitución. Muy bien. Ahora veamos cuál, bueno, primero cómo clasificó Ashley la pregunta. Ella la clasificó como interpretativa. Vamos a ver cómo la tengo yo clasificada. Efectivamente es interpretativa. Muy bien. Ahora veamos cuáles descartó. Ella escogió para la más próxima, la correcta, la D. O sea que descartó la A y la B. Ojo, aquí la pregunta es, ¿cuál es el elemento común en el parecer que están de acuerdo como elemento fundamental los dos abogados, a pesar de que son dos argumentaciones en contra en lo esencial? El uno está defendiendo el homenaje a, en este caso debe ser Santa Laura de Jericó, que es la única santa colombiana que fue canonizada en el 2015, creo que fue Santa Laura de Jericó. Jericó es un pueblo de Antioquia. Ella nació allá, y bueno, así se le llama ahora como es Laura Montoya, ¿cierto? Y como canonizada se dice Santa Laura de Jericó. Entonces se hace un proyecto de ley para homenajear a Laura, el Estado, y se puede argumentar que ahí no se está cumpliendo como Estado laico. Es que ella como santa no es santa de todas las religiones, sino nada más de la católica, es la que canoniza. El Estado colombiano es laico, no está adscrito a ninguna religión. Entonces, el otro abogado que defiende se refiere a que las leyes de honores es para personas que se han destacado han puesto en alto el nombre del país, se han destacado y se le está reconociendo eso por haberse destacado. Bueno, entonces la C es correcta porque lo que une las dos argumentaciones de los dos abogados es que ambos reconocen que es un Estado laico. Entonces se descarta la A porque dice, la primera colombiana canonizada debe considerarse una ciudadana ilustre del país. La verdad no se le destaca por eso, y en eso no están de acuerdo los dos, porque el otro abogado, el que cuestiona la ley, precisamente niega que se le homenajee por ser santa de la religión católica. Entonces se descarta bien la A. La B dice, las consagraciones religiosas deben ser siempre motivo para rendir homenajes. En eso tampoco están de acuerdo, y esa es también una opción descartable, porque el primer abogado dice que no debería destacarse por lo religioso porque el principio filosófico es el laicismo. Muy bien, entonces también descartadas la A y la B. Entonces la más próxima sería la D. Brindar homenajes por ley a religiosos ilustres no afecta el carácter laico del país. En eso no es que estén de acuerdo, pero eso ayudaría a confundir. Vamos a ver cómo María de Jesús lo convirtió en pregunta. Perdón, Ashley convirtió en pregunta para que la D sea correcta. ¿Cuál es el argumento que utiliza el abogado defensor para que se lleve a cabo el proyecto? El abogado defensor es el segundo argumento. Entonces sería la D, brindar homenajes por ley a religiosos ilustres no afecta el carácter laico del país. Muy bien, ahí sería la D, la correcta, para el argumento del segundo abogado. Muy bien, excelente trabajo, María de Jesús. Preguntas, a ver.
comentarios, alguna observación? Tienen la palabra. ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, vamos con la pregunta 18. La pregunta 18 le correspondió a Edgar Rodríguez. ¿Está conectado, Edgar? Bueno. Vamos a abrir la tarea de Edgar. Yo felicité a María de Jesús. Es Asli que hay que felicitar por el excelente trabajo. Felicitaciones, Asli. Muy bien. Bueno. La pregunta 18 dice, los siguientes son dos fragmentos de discursos pronunciados por Jorge Eliezer Gaitán en la década de los años 1940. Dos puntos, abro comillas. Esta avalancha humana libra una batalla, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora, cierro comillas. Sigue leyendo, Edgar. Bueno, Edgar responde a esa pregunta, es la 18, ¿verdad? La pregunta 18, Edgar responde la letra A. Yo tengo entre las correctas, efectivamente, la letra A. Muy bien. Lee la opción A, por favor. Muy bien. Y Edgar la clasifica la pregunta como interpretativa. Efectivamente, yo la tengo clasificada también como interpretativa. Veamos ahora qué opciones descarta Edgar. Él descarta la C y la D. La C dice establecer alianzas programáticas con el liberalismo y el conservatismo. Eso es evidentemente incorrecta para la pregunta, porque en los dos escritos, en los dos fragmentos de discursos de Jorge Eliezer Gaitán, él no habla de alianzas entre los partidos, sino que representa y se refiere, destaca, reivindica es a los oprimidos, a los engañados, rechaza a las oligarquías. Entonces no habla de alianzas, por eso es evidentemente incorrecta la C. Y la D, promover en el país la implementación de un régimen socialista. No, tampoco. Entonces, por eso está bien descartada la D. Para que sea correcta la B, es la que puede ser para confundir. La B dice resaltar su origen social como una estrategia para llegar a la presidencia. Realmente él no, por eso no es correcta, porque él no exalta su origen social, pero puede confundir porque cuando dice nosotros los oprimidos y engañados, entonces puede ser en el segundo discurso puede ser el propósito del movimiento de Gaitán. Para que sea la B correcta, Edgar formula la pregunta: ¿con cuál de las siguientes ideas está más relacionado el segundo fragmento de Gaitán? Muy bien, bien escogida, bien formulada la pregunta. Entonces, la respuesta sería la B, resaltar su origen social como una estrategia para llegar a la presidencia. Muy bien. ¿Preguntas?
Excelente trabajo de Edgar. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta temática? ¿Algo que agregar? ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, vamos con la opción, la pregunta 19. La pregunta 19 le correspondió a Elkin Romero. ¿Está conectado, Elkin? A ver, Elkin, responda si está conectado. No está conectado, Elkin. Bueno. Vamos a saltarnos la 19 entonces si no está conectado Elkin. Me recuerdan que nos saltamos la 16 y la 19. Normalmente cuando no está el estudiante no nos la saltamos porque yo en este caso la de Elkin tengo la tarea. Pero por la dinámica de la clase de hoy prefiero leer la pregunta cuando esté el estudiante. ¿Está conectado Alex Santoyo? Señor. Bueno, entonces vamos con la pregunta. Bueno, con Asli no entiendo lo que estamos haciendo. Si la pregunta 19, yo qué hice aquí. Ah, sí, la pregunta 17. Entonces la pregunta 20 le corresponde a Alex Santoyo, la 20. Vamos hacia la 20. Perfecto. La pregunta 20 dice, el alcalde de una ciudad decide implementar un nuevo sistema de recolección de basuras basado en el consumo responsable, la neutralización y el reciclaje. Sigue leyendo Alex. Alex, sigue leyendo tú, Alex Santoyo. Yo llegué hasta donde dice la reutilización y el reciclaje, punto seguido. Empieza tú por donde dice, para este propósito, entró Elkin Bujato. Bueno, Elkin, vamos a leer la pregunta 19. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, señor. Bueno, dice, Genovia es un país productor de alimentos, discute un tratado, Genovia, un país productor de alimentos, discute un tratado de libre comercio con un país productor de zapatos y moda en general, Estacia. Esto haría que los zapatos y las prendas de vestir sean más baratos en Genovia y que este a su vez pueda exportar materias primas como algodón o lana. Sigue leyendo Elkin. Los productores de materias primas en Genovia ven una posibilidad enorme de crecimiento. Sin embargo, en el país hay gremios productores de bienes de cuero que están interesados en preservar su negocio, que no podrían competir con los precios de los productos importados. En Genovia se ha hecho una propuesta para mediar esta situación, firmar el tratado y al interior del país, otorgar subsidios para los productores nacionales. Esta propuesta de solución podría... Muy bien. Vamos a ver. Elkin mandó. Ay, no puede ser. No me abre tu tarea. Me sale. Word encontró contenido no legible en el nombre del archivo es 21. Romero Elkin, sexta tarea 2021. Entonces me pregunta, ¿desea recuperar el contenido de este documento? Si confía en el origen de ese documento, haga clic en sí, le doy sí y me sale. Word detectó un error al intentar abrir el archivo. Pruebe lo siguiente, ¿no? Y me dice un poco de cosas ahí. O sea, está dañado tu archivo de tu tarea Elkin. Así que mándamela de nuevo. Primero revisa
abre el archivo de Word, grábalo de nuevo, cámbiale el nombre para que sea un archivo nuevo y me la mandas. Entonces, Ok, profesor. no podemos analizar ahí qué respondió él, ni dar la correcta, ni nada. Queda pendiente también la pregunta 19. Queda pendiente la pregunta 20 porque no está conectado Alex. Entonces pasamos a la pregunta 21. La pregunta 21 le correspondió a Daniela Vargas. ¿Está conectada, Daniela? Respóndame. Sí está conectada. Tampoco está conectada Daniela. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo aquí que hay 19. Así es que hay 5 personas no conectadas. Dios mío, solo hay 19 conectados. No puede ser. Bueno. Voy a llamar lista para... Buenas. Que se conectan, se desconectan. Profe, me salí 5 minutos porque tenía problemas con el internet, pero estoy aquí. ¿Tú eres? Carlos. Carlos. No, es que apenas estaba llamando a Daniela y Daniela tampoco está conectada. Ah, bueno, yo estoy aquí. Bueno, entonces a ti te correspondió la pregunta 22, ¿verdad? Señor. Bueno, vamos a leerla, la 22. Sí, vamos avanzando, ahí vamos avanzando. La pregunta 22 dice, que es la última. Señor. Eso me indica lo siguiente, pero antes tenemos que ponernos de acuerdo. La 22 dice, en un plan de desarrollo de un gobierno de Latinoamérica, publicado en la década de los años 1990, se argumentaba lo siguiente. Abro comillas. Léelo, Carlos. La justificación básica de la apertura económica descansa sobre las ventajas de una mayor especialización de la economía que permite explotar las economías de escala y orientar los recursos productivos hacia aquellos sectores en los cuales el país tiene ventajas competitivas. Las virtudes de la especialización son obviamente mayores en economías pequeñas, como la nuestra, cuyas posibilidades de profundización productiva a través de la sustitución de importaciones están agotadas. De lograrse este propósito, el dinamismo del sector exportador tiende a generar un círculo virtuoso de mayor inversión y producción, que se traduce en mayores ritmos de crecimiento económico, cierro comillas. Haz la pregunta. De acuerdo con el fragmento anterior, ¿qué objetivo tenía la política económica de ese gobierno? Muy bien. Carlos, vamos a ver las tareas. Aquí está la tarea de Carlos. Profe, en el momento yo iba a hacer la pregunta, me confundí y entendí mal esa parte de la tarea y la formulé fue en base a hacer como tipo cambiar la pregunta, pero para la misma pregunta, no la hice con respecto a la otra, usted disculpe. No se dice en base, sino con base en. Con base, señor. Bueno. Entonces, pero tú mandas que la opción correcta es la A, ¿verdad? ¿En eso estás de acuerdo? Sí, señor. Yo tengo, esa es la 22, que la opción correcta es la A, efectivamente. Está bien ahí. Ahora veamos la clasificación de la competencia. Tú la clasificas como interpretativa. Déjame y busco las clasificaciones de competencia. No, para mí esa pregunta es argumentativa. O sea, cuando uno busca el objetivo de una política económica, eso es un argumento para defender esa política. Es una relación causa-efecto. Se propone esto para lograr esto. Eso es una relación causa-efecto. Entonces, por eso, esa pregunta es argumentativa. Bueno, no te preocupes que acuérdense que era un experimento, a ver si ustedes, porque ni los profesores somos expertos en competencias, ahora ustedes menos. Entonces, no te preocupes. Profe,
una pregunta también. O sea, yo tengo un libro, o sea, con varios ejercicios de sociales en Preife, y cuando yo miro las competencias, un momento, salen como así, tienen casi la misma estructura que esta, pero salen como, cuando yo miro la competencia, sale que interpretación, análisis de perspectiva, pensamiento social, pensamiento reflexivo y sistémico, y así. Entonces no sé cuál sería la equivalencia con respecto a estas que usted a estas preguntas que usted nos plantea, a las Pero a estas competencias. O a todas. No, en general. Yo le mandé una lectura que define las 3 competencias. Sí, que no es fácil sustentarlo, pero yo trato de simplificar las cosas, sobre todo cuando se trata de que los estudiantes también las dominen. ¿De cómo las simplifico yo las 3 competencias? Cuando lo que nos preguntan se puede obtener de la información, de la misma información. Es decir, nos dan una información, una historia, un texto, una lectura, un artículo, una situación, ahí hay una información. Y luego nos piden que analicemos eso para encontrar una respuesta correcta. La manera como nos lo piden, si logramos encontrar la correcta dentro de la información, simplemente mirando los significados de las palabras, la profundización de conceptos que están en la información, estamos interpretando. Entonces ahí la pregunta lo que fomenta y lo que evalúa es la competencia interpretativa. Entonces yo siempre miro si lo que podemos contestar se puede sacar de lo que nos informa. ¿Ya? Cuando la pregunta nos pide un análisis entre lo que está ocurriendo y por qué ocurrió o qué puede ocurrir, es decir, cuando nos pide una relación causa-efecto, nos pide buscar causas, consecuencias, nos pide buscar una asociación en la dinámica de las cosas y luego encontrar esa asociación en las opciones, de tal manera que esas opciones se puedan argumentar para decir esto ocurre por esto, o si esto ocurre, ocurrirá esto. Es decir, hay una relación, un nexo causa-efecto, ahí la pregunta es argumentativa. Esa es la manera como yo simplifico mi interpretación de las 3 competencias. Cuando la pregunta lo que nos pide es asumir una postura, estar de acuerdo con una opinión o expresar una opinión, cuando nos pide imaginarnos un resultado que no es real, evidente, entonces nos está pidiendo proponer, crear. Entonces la competencia es propositiva. Por eso una clave, que no es una clave infalible, es que la pregunta esté formulada con un verbo conjugado en pretérito imperfecto. O sea, ahí cuando aparece podría, sería, estaría, respondería, resolvería, solucionaría, nos está pidiendo imaginar, crear, inventar, investigar, opinar. Entonces, para mí es propositiva la competencia de la pregunta. Esas es como las claves que yo recomiendo. Pero eso siempre será discutible, claro está. Por ejemplo, en esta pregunta, para mí es argumentativa, ¿por qué? Porque nos pide el objetivo de la política económica. Y ese objetivo no está en la política económica. Si leemos la política económica otra vez, es la justificación, el por qué, no el para qué. El objetivo siempre es el para qué. La justificación es el por qué. Eso ustedes cuando vayan a formular proyectos ya lo habrán hecho seguramente. Acuérdense que cuando uno formula un proyecto le piden justificación y objetivo. Entonces el proyecto tiene una justificación, que es por qué este proyecto es válido, útil, necesario, importante, valioso. ¿Por qué? O sea, ¿qué lo justifica? ¿Qué situaciones hacen necesario ese proyecto? Esa es la justificación. Entonces, aquí una política pública está expresada apenas en términos de justificación, que es la lectura de la pregunta. ¿Ya? Las ventajas que de una mayor especialización de la economía permite explotar economías de escala y orientar los recursos productivos hacia aquellos sectores de los cuales el país tiene ventajas competitivas. Es una realidad que está ocurriendo. El país tiene sectores de ventajas competitivas, o sea, sectores que en su producción pueden producir más bajo costo y en mejor calidad que otros países. Entonces tiene ventajas competitivas en más volumen, etc.
Entonces el café, el carbón, el banano, el petróleo tienen ventajas competitivas. Están los puertos para exportarlos rápido, etc. Las virtudes de la especialización son obviamente mayores en economías pequeñas. Es decir, con la apertura económica no se facilita la especialización, porque no se facilita producir, sino se abre la economía a que se compre, se importe. Entonces, por eso, para defender la apertura, se ataca la especialización. Por eso dice, las virtudes de la especialización son obviamente mayores en economías pequeñas. Como Colombia es una economía pequeña, como la nuestra, dice la lectura, cuyas posibilidades de profundización productiva a través de la sustitución de importaciones están agotadas. La sustitución de importaciones es industrializar. Las aperturas económicas van en contra de la industrialización. Cuando uno abre la economía, entran productos extranjeros que pueden ser más baratos y de mejor calidad que productos que ya estamos produciendo. O productos que no estamos produciendo, pero que nunca lo vamos a producir si nos permiten comprarlos, baratos y en calidad del exterior. Entonces no se sustituyen importaciones, se sigue importando cuando hay apertura. La política de sustitución de importaciones es para industrializar. Cuando se industrializa, se cierra el mercado sin apertura económica, es decir, se ponen impuestos altos a las mercancías extranjeras para que tengan ventajas internas competitivamente en la mercancía nacional. Entonces, quien defiende la apertura tiene que hablar mal de la sustitución de importaciones. En este caso, esta lectura dice que la sustitución de importaciones está agotada. Las posibilidades de sustituir importaciones, de industrializar en Colombia están agotadas. Remata diciendo, de lograrse este propósito, el dinamismo del sector exportador tiende a generar un círculo virtuoso de mayor inversión y producción que se traduce en mayores ritmos de crecimiento económico. O sea, el que está defendiendo con esta justificación la apertura económica está diciendo que va a haber una dinámica armónica, eso lo llaman círculo virtuoso, una dinámica armónica, en que en la medida en que entren mercancías y compitan con las nuestras, la producción nuestra tendrá que hacerse con mayor esfuerzo, con más calidad para poder competir. Entonces habrá más inversiones, habrá más. Esa es una defensa que se hace de la apertura económica. Entonces, la pregunta es, ¿qué objetivo tenía la política del gobierno que de esa manera justificó la apertura económica? La respuesta, habíamos dicho que es la A, ¿verdad? La A dice, fomentar la especialización de la economía para generar mayor productividad e incrementar las exportaciones del país. Es decir, cuando se abre la economía, como entran muchos productos, la economía tiende a especializarse en unos pocos productos que son los que pueden solo competir exportándose al exterior. Entonces, por eso ese es un objetivo. Pero ese objetivo no se saca de la lectura. Es un argumento que hay que buscar. Por eso creo que es argumentativo. ¿Sí me explico? Sí, señor. Bueno, de todas maneras me deja la duda y voy a seguir analizándolo porque también puede ser interpretativa. Ahora veamos cómo Carlos descartó las opciones evidentemente no correctas. Él descartó la C y la D. La C dice, entonces la pregunta dice, ¿qué objetivo tenía la política económica de este gobierno? La C dice, conservar la economía nacional como un mercado pequeño para reducir las desventajas de la especialización. Como la lectura defiende la especialización, es evidente que la C no es correcta, está bien descartada. La D dice, aumentar los aranceles a bienes importados para proteger la industria nacional y generar mayores ritmos de crecimiento económico. Ese es el argumento cuando se ataca la apertura y se defiende el proteccionismo, que es lo contrario a la apertura, que es cobrar más impuestos a la mercancía extranjera para que la gente produzca más mercancía nacional y compre más mercancía nacional. Entonces la D es evidentemente incorrecta, es antiaperturista. Y aquí se busca el objetivo de las medidas aperturistas. Por eso la C y la D están bien descartadas. Él escoge como opción más cercana para formular pregunta nueva la B. La B dice, estimular la apertura económica para reemplazar las importaciones
con productos nacionales y así reducir la competencia. La verdad es que la opción es ambigua, ¿verdad? Si se estimula la apertura económica, no se reemplazan las importaciones, se abre a las importaciones. Y la apertura económica tampoco estimula directamente los productos nacionales. Entonces, no es el propósito de esa ley, por eso no es correcta, pero sí ayuda a confundir porque dice estimular la apertura económica. Por eso está bien escogida como descartable. Vamos a ver cómo la volvió correcta Carlos. No, profe, tuvo un error. La formulé mal. De acuerdo con el fragmento anterior, ¿a qué quiere llegar el gobierno con dicha política? Esa sería la misma pregunta que se hace y seguiría siendo correcta la A. Entonces él pone otra opción. De acuerdo con el fragmento anterior, ¿qué buscaba el gobierno con dicha política económica? No está bien formulada para la B porque seguiría siendo correcta la A. Profe, yo le comenté que tuve una confusión y la formulé mal. Bueno, entonces me la mandas de nuevo. Una en la que la B sea correcta. No es fácil, bueno, te cuento. Inténtalo, pero es bastante difícil. Bueno, muy bien. Bueno, no se ha conectado ninguno de los que ahorita no estaban conectados, por ejemplo, Elkin, Alex o Daniela, porque la clase hoy va hasta las 11:30 y son las 11:17, todavía tenemos 13 minutos. Profe, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? De hecho, sigo conectado, profesor, pero iba a arreglar el problema que nos había visto. El archivo. Aunque, profesor, una pregunta. No sé si usted recuerda que por la confusión de la tarea, yo alcancé a mandarle un PDF del archivo. De pronto ese sí se lo dejé abrir. El PDF, pero es que yo odio los PDF y yo no guardé ese PDF. No, mentira, no es que los odie, sino que como no les pido PDF, no les acepto PDF. Bueno, pero podría servir como respaldo. Sí, puede ser, pero déjame ver, es que como no lo guardé, tendría que buscar en el correo. Perdón, buscar en los correos eliminados, en la papelera. Vamos a ver. No lo encuentro. No lo encuentro. Mándamelo de nuevo, pero verificando que sí me abra, ¿oíste? No te preocupes. Ok, profesor, pero habría que modificarlo. Igual, yo se lo mando. Bueno. Profe. Ajá. Yo le volví a mandar la tarea mía. Le reenvié la primera que había mandado y la que sí corregí luego. Me está hablando. ¿Cómo? Freider. Sí, Freider. Pero Freider ahorita no está conectado. Bueno, no estaba conectado. Te vamos a devolver. Sí, profe, yo estaba conectado. El problema era que yo había hecho la actividad con otra pregunta que no me correspondía, pero ya la corregí. Aquí tengo tu correo. Freider. Vamos a abrirlo. Profe. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a la 22. Bueno, ahora que usted se desocupe. Bueno, vamos a ver si analizamos la de Freider, que es la 16, y luego retomamos la 22.
Bueno. La pregunta 16. Léela, Freider. En una entrevista cultural se publicó un artículo sobre el músico colombiano Lucho Bermúdez. En aquel se leía: la importancia de la obra de Lucho Bermúdez. Abro comillas. Abro comillas. La importancia de la obra de Lucho Bermúdez radica en que vistió de frac y sotificó y llevó de la calle a los clubes de música de negro. Sofisticó. Sofisticó. Y llevó de la calle a los clubes de la música de negro. ¿Cuál de los siguientes prejuicios está implícito en esta afirmación? Muy bien. Veamos. Freire respondió a la pregunta 16, la letra A. Yo tengo efectivamente la 16 como correcta, la letra A. Lee la opción A, Freire. Sin arreglos. La música tradicional de los afrodescendientes solo es aceptable en la calle. Muy bien. Ese sería el prejuicio implícito en la afirmación. Prejuicio racista, discriminativo. Ahora veamos cómo la clasificó en competencias Freire. Él la clasificó como argumentativa. Yo creo que es interpretativa porque dice, está implícito. Entonces hay que deducir, hay que sacar de ahí el carácter de prejuicio. Yo también estaba pensando, pero me decidí por argumentativa porque había visto distinguir. No, es interpretativa. Bueno, vamos con las opciones descartables. Un momentito. Entonces, para Freire, la opción correcta más cercana, pero es que eso no me lo dice. Bueno, él dice que la C. O sea que él descarta la B y la D. La B dice, la música tradicional de los afrodescendientes es música para apreciarse solamente en clubes, ¿no? Esa es evidentemente descartable porque lo que está implícito es que Lucho Bermúdez tuvo que arreglarla para poder escucharse en clubes. Por eso no es la B. Y la D también es descartable. La música que usualmente se escucha en los clubes no es para afrodescendientes, ahí se refiere al público. Y la lectura no se refiere al público, sino al lugar. Es decir, se vistió de frac para ser tocada en clubes. Entonces, por eso está bien descartada la D. Él escoge como pregunta más próxima, opción más próxima, la C, que dice, las personas mal vestidas o de apariencia descuidada no deben admitirse en un club. Eso podría, como se dice, vestir de frac, la música para entrar a clubes. Eso podría ser el prejuicio implícito que confundiría para responder. Muy bien, está bien escogida. Vamos a ver cómo la volvió pregunta. Correcta, dice, ¿cuál es el prejuicio que resalta en la afirmación anterior? No, ahí no le cambia nada y la respuesta seguiría siendo la A. Para que sea la C tiene que cambiarle a la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes prejuicios está implícito en esta afirmación? Y Freire le coloca como pregunta, ¿cuál es el prejuicio que resalta en la afirmación anterior? Es lo mismo, está implícito y resalta. Yo encontré una diferencia porque implícito es que no se da a entender, pero no está en la afirmación. Pero tampoco se resalta para que sea la C. Yo pensé que era resalta porque él dijo vistió de frac y sofisticó. Sí, pero yo digo que no llevaría a las personas a contestar la C porque no se refiere a la música. Y toda la lectura es sobre la música. La analicemos de todas maneras.
Hay que agregarle algo más a la pregunta para que la C sea correcta, que lleve a la persona a desconocer la música, que no diga que se resalta ese prejuicio. Bueno. Siempre que formulen la pregunta, luego hágansela ustedes mismos para ver si, como estudiantes, contestando el cuestionario, irían a la opción, a la opción que se está tomando como respuesta correcta. Y si lo lleva a eso, o si lo lleva muy fácil, también está mal formulada porque es muy evidente, no tiene grado de dificultad. Pero si lo lleva a confundirse todavía con otra, también hay que hacerle algo más preciso para que haya coherencia entre respuesta y pregunta y respuesta. Bueno, pero bueno, vamos a aceptarla así. Muy bien, Freider, muy amable, buen trabajo. Felicitaciones. Preguntas. Aquí no escribió la opción correcta en la A, la próxima la correcta en la C. Y es interpretativa. Bueno, preguntas. Bueno, ya son las 28. Antes de irnos, una pregunta a todos. Los profesores de las otras materias no les dejan tarea para las vacaciones. Por ahora no lo han hecho, profe. No, pero ya ustedes salieron a vacaciones el lunes. Estas clases no son, ya son en las vacaciones porque son solamente refuerzo de INFE, ¿cierto? Sí, señor. Hasta el viernes. Bueno, no, porque es que yo tengo ya, como ya vamos a terminar y vamos a trabajar 2 horas el viernes, yo tengo pensado una actividad para el viernes, pero no les daría tiempo a ustedes de prepararla. Es una actividad que vamos a hacer ahí simultánea. Pero para adelantar, yo les mandaría los insumos de la siguiente actividad, pero no sé si eso suene como tarea en vacaciones y tengo que preguntar primero si en el colegio se pueden dejar tareas para vacaciones. ¿Sí me explico? Bueno, sí se puede. Ya. Bueno, yo de todas maneras, si la dejo, les advertiría que la hagan solo unos días antes de entrar, porque deberá ser una tarea que se puede hacer en poco tiempo. O sea, una actividad con un nuevo cuestionario, que sería la nueva actividad que asumiríamos al terminar este. Bueno, muchas gracias, muy amable, que descansen. Igualmente, profesor.